noche al Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 11. Evangelio San Mateo, capítulo 27, versículo 11. Lo leemos todos juntos ahí en casa y dice la Biblia de la manera siguiente. Mateo 27, capítulo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Esta noche vamos a hablar, el título de esta noche es voluntad versus poder. Voluntad versus poder. Esos dos términos son los que vamos a desarrollar en esta tarde y vamos a ocupar los ejemplos bíblicos que nos ayudarán a entender y a diferenciar cada uno de estos términos. Esta noche vamos a hablar bajo el mejor de los personajes bíblicos. Un personaje bíblico que fue real, que es real y que seguirá siendo real. Esta noche hablaremos pues de Jesús. Y hablaremos de cómo Jesús ocupó su poder y también cómo Jesús ocupó su voluntad. Y cómo ambos términos se desarrollan a favor nuestro y cómo Él aplicó ambos términos y cómo nosotros fuimos beneficiados. Aprendamos entonces esta noche acerca de las maravillas de Jesús. La definición de poder es sencillamente, lo resume el diccionario como la simple capacidad de hacer algo o como la facultad de poder hacer algo. El poder entonces es la facultad o la capacidad de hacer algo. La facultad, la capacidad de un individuo de hacer algo. Ese es el poder, la capacidad de poder hacer algo. Ejemplo, la capacidad de poder moverme es un poder. La capacidad de ir de un punto A a un punto B es un poder, es una capacidad. La capacidad de poder callar a una multitud es un poder. La capacidad de poder sanar por medio de nuestras manos a enfermos, esa es una capacidad, ese es un poder otorgado para los hijos de Dios. La capacidad que tenía Jesús de sanar enfermos era el poder y la capacidad de poder hacer sanidades. Es entonces eso el poder. Y por otro lado decíamos, tenemos la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un término diferente. Y la fuerza de voluntad lo describe el diccionario como el poder o la capacidad de dejar de hacer algo que puedo realizar. La fuerza de voluntad entonces se diferencia con el poder o la capacidad, porque la fuerza de voluntad, esa que es tan envidiada por todos. Muchos decimos: ay, qué fuerza de voluntad tiene esta persona para poder ser disciplinado, para poder dejar de comer, para poder abstenerse de cosas que puede hacer, pero no las hace. Esa es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad entonces es dejar de hacer algo que se puede hacer. Se lo vuelvo a repetir una segunda vez para que entendamos la diferencia. La fuerza de voluntad entonces es dejar de hacer algo que puedo
hacer. Yo puedo, por poner un ejemplo, yo puedo comerme, si lo hacemos en un ejemplo de la comida, yo puedo comerme, ¿cuántas tortillas se come usted? Yo puedo comerme 10 tortillas, puedo hacerlo, o puedo comerme 3 pupusas, o puedo comerme 2 platos de comida, y puedo hacerlo, y me puedo llenar, y tengo esa capacidad para hacerlo. Y tengo el poder para hacerlo, y tengo la capacidad para hacerlo. Pero la fuerza de voluntad es el tener esa capacidad de poder hacer, pero me abstengo de hacer eso que puedo hacer. Otro ejemplo para entender la fuerza de voluntad es esa. La capacidad que tengo cuando soy acusado injustamente de defenderse. Toda persona tiene la capacidad y el derecho de poder defenderse cuando es acusado. Pero la fuerza de voluntad es abstenerse a pesar de que tengo la capacidad y a pesar de que puedo expresarme y a pesar de que puedo defenderme, me abstengo de mi derecho, me abstengo de mi poder, me abstengo del poder hacer y defenderme y decido no defenderme y me abstengo de hacer mi defensa ante una acusación injusta o ante una acusación. Eso es entonces la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad entonces es ese momento en cuando yo puedo hacer algo, puedo hacer lo que yo quiera, cuando podemos disponer del tiempo que nosotros queramos, es esa capacidad de poder disponer del tiempo. Pero la fuerza de voluntad es abstenerse y ocupar el tiempo para lo prioritario. Entonces, ese es el poder, capacidad de hacer algo, y esa es entonces la fuerza de voluntad, la diferencia. La fuerza de voluntad, lo repito una vez más para que se nos quede, es dejar de hacer algo que yo puedo hacer. Ahora bien, tanto usted como yo tenemos ambas frases, ambas características. Tenemos el poder, la capacidad de hacer algo, y tenemos la voluntad, el dejar de hacer algo. Y en las situaciones de la vida nosotros decidimos cuál de esas tomar. Y hay momentos difíciles donde las capacidades nuestras se anteponen ante la fuerza de voluntad nuestra. Pero en esta noche vamos a aprender de la capacidad de Jesús versus la fuerza de voluntad de Jesús. Esta noche entonces vamos a aprender de todo el poder de Jesús, de todo lo que Él podía hacer. Pero también vamos a resaltar toda la fuerza de voluntad de Jesús. Y las primeras capacidades de Jesús son de las que vamos a hablar. Lucas describe cómo las capacidades de Jesús de sanar eran impresionantes. Las capacidades de Jesús eran sanar leprosos, sanar vidas enfermas de parálisis, sanar personas alejadas de Dios. Y todas las capacidades de Jesús, claro que fueron importantes. Entonces Jesús, clamando a gran voz, describe Lucas, llegó a una aldea. Y en esta parte donde Jesús recorría la aldea de Galilea, dice que enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús llegaba a una aldea y hacía destrozos. Habían enfermos, los sanaba. Había personas debilitadas, les daba fuerza. Había personas necesitadas, les daba ayuda. Habían personas marginadas, Jesús los incluía. Venía un leproso, describe Mateo, y dice, y he aquí que vino un leproso y mire lo que sucede.
se postró el leproso ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y lo tocó diciendo: ¿sabes qué? Quiero. Sé limpio. Y al instante, aquel leproso quedó limpio de su lepra. Esas son las capacidades, el poder de Jesús. Las capacidades que Jesús tenía, el poder que Jesús tenía de sanar. Entonces apareció otro que estaba también necesitado de Jesús. Y aquel hombre le dijo: extiende tu mano. Y él la extendió. Y su mano en ese momento fue restaurada en ese mismo momento. Mateo versículo 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Las capacidades de Jesús en los evangelios las podemos descubrir a medida que las vamos leyendo y nos vamos dando cuenta de el poder que tenía Jesús, las capacidades, el poder de hacer algo, el poder de hacer sanidades, el poder de liberar enfermos, el poder de sanar leprosos. Mateo 14, capítulo 14 describe y dice: y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron que Jesús andaba en su lugar, mandaron a decirle a toda aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Ahí venían todos, ahí venían paralíticos, ahí venían personas de migraña, ahí venían personas con dolores de huesos, ahí venían leprosos, ahí venían personas con artritis, ahí venían personas con problemas en el páncreas, ahí venían con problemas en el intestino, ahí venían todos los que estaban enfermos. Y le rogaban que solo pudieran tocar el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Imagínense el poder de Jesús, imagínense la capacidad de Jesús de poder sanar, de poder ayudar a todos estos enfermos. Y esas son las capacidades de Jesús. Capacidades grandes que vino a aplicar a esta tierra. Mateo capítulo 15, versículo 30 describe de que todos se acercaron a él, grandes multitudes se acercaron, nada más y nada menos que al que tiene el poder y la capacidad de sanar. Grandes multitudes se acercaron que tenían consigo, mire todo lo que venía en busca de un sanador, en busca de una persona con poder, con capacidades. Tenían consigo cojos, ciegos, mancos, mudos y muchos otros enfermos, describe Mateo. Y todos estos, mancos, mudos, enfermos, ciegos. Yo quiero imaginar este momento cuando vienen estos ciegos, vienen estos mancos renqueando y llegando estos ciegos empujados por un vidente donde Jesús. Y llegan todos estos necesitados de la capacidad y del poder de Jesús. Y dice Mateo, y los pusieron a los pies de Jesús. Y él los sanó. Mateo entonces describe cómo Jesús, con todas sus capacidades, fue capaz de sanar, de liberar, de restaurar vidas, de enderezar manos, de sanar ciegos, mancos, cojos, tullidos y todo tipo de enfermedades y todo tipo de milagros. Jesús en aquella ocasión, con su capacidad milagrosa, oró por unos panes y unos pececillos y los multiplicó y les dio de comer a 1,000,000 de gente. Esas son entonces todas las capacidades de Jesús. Y las capacidades de Jesús son muy impresionantes y son increíbles. Pero esta noche vamos a descubrir y vamos a comparar las capacidades de Jesús, pero también la voluntad de Jesús. Las capacidades, decíamos, son
el poder hacer algo, la capacidad que yo tengo de poder hacer algo. Pero también por el otro lado tenemos la capacidad de no hacer lo que puedo hacer, el dejar de hacer algo, y esa es la fuerza de voluntad. La voluntad de Jesús, entonces, describámosla un poco. La voluntad de Jesús es entonces la que hablábamos y la que leíamos en este pasaje bíblico, en donde se tuvo que enfrentar ante una acusación, ante un señalamiento injusto. Y describe Mateo cómo Jesús fue llevado ante el gobernador. Y es entonces el momento donde Jesús fue sentado en el banquillo de los acusados a injuriarle, a acusarle y posteriormente a después matarle. Y es ahí donde vemos a Jesús que fue acusado injustamente por el gobernador. Y dice entonces que Jesús estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús entonces en este momento fue acusado injustamente. Jesús entonces en este momento fue señalado injustamente por el gobernador, por Pilato. No solamente lo injuriaban el gobernador, la representación de Roma, sino que también lo injuriaban los sacerdotes, los que creían tener la verdad y los que se sentían santos. Acusaban a Jesús y le decían y le injuriaban injustamente. Pero en ese momento donde Jesús es acusado, Jesús nos demuestra su fuerza de voluntad. Yo quiero que usted piense conmigo en ese momento. Remontémonos un poco. Está Pilato en esta parte de la historia. Está Jesús siendo acusado. Están todos los sacerdotes y los ancianos que acusan a Jesús y la multitud esperando matar a un revoltoso, a una persona considerada mala. Ese es el escenario donde Jesús es acusado. Pero bajo este escenario, ¿cuáles son las capacidades de Jesús? Si el mismo poder que tuvo para sanar, pensemos en el mismo poder que tuvo para liberar demonios, pensemos en el mismo poder que Jesús tuvo para sanar enfermos, pensemos en el mismo poder que Jesús tuvo para hacer grandes milagros. Ahora pensemos en ese momento donde Él es acusado, donde todos están viéndolo a Él y acusándolo y queriéndolo matar. Pensemos en las capacidades de Jesús en ese momento. Jesús en ese momento, opción A, podía llamar una legión de ángeles a defender. Jesús en ese momento pudo haber dicho al Padre: Padre, ayúdame y demuéstrales a estos que me injurian que soy inocente. Jesús en ese momento pudo defenderse de las falsas acusaciones. Jesús tenía la capacidad de poder aniquilar a sus enemigos en ese momento. Jesús tenía la capacidad de poder vencer a Pilato, a los sacerdotes, a los ancianos y a todo aquel pueblo. Jesús tenía la capacidad de poder liberarse en ese momento.
Yo me pongo a pensar la mirada que pudo haberle hecho Jesús, como esa mirada que nosotros hacemos muchas veces, como cuando tenemos la capacidad de poder eliminar a nuestros enemigos. Jesús entonces ve a Pilato, ve al gobernador y pudo haber pensado todo lo que él podía haber hecho en ese momento, todas las capacidades, todo el poder que él podía derramar en ese momento. Y ahí es donde se aplica la fuerza de voluntad de Jesús. La capacidad de poder haberse defendido, pero no lo hizo. La capacidad de poder haber llamado una legión de ángeles, pero no lo hizo. La capacidad de poder haber defendido su causa, pero no lo hizo. Y esa es la fuerza de voluntad de Jesús. La capacidad que pudo haberse defendido de falsas acusaciones, pero no lo hizo. Esa es la diferencia entre capacidad y la fuerza de voluntad. Y Jesús nos enseña y nos da el mejor de los ejemplos de la fuerza de voluntad. Que a pesar de que tengamos capacidades, a pesar de que tengamos el poder de defendernos, de hacer, de tomar la justicia por nuestras manos, Él se abstuvo, dejó de hacer algo, dejó de defenderse. Y en ese momento nos demuestra el máximo ejemplo de fuerza de voluntad. Jesús nos demostró su capacidad sanando, haciendo milagros, haciendo prodigios. Pero este momento, Jesús nos enseña su capacidad de fuerza de voluntad. Y es impresionante ver cómo la fuerza de voluntad de Jesús en ese momento se desarrolló. Y sucede que muchos de nosotros hemos escuchado de las capacidades de Jesús. Y todos sabemos la capacidad de Jesús de sanar, de liberar, de restaurar, de cambiar vidas, de hacer un antes y un después para nosotros. Porque Dios lo ha hecho. Pero hablar de la fuerza de voluntad de Jesús es diferente. Hablar de la fuerza de voluntad de Jesús es ver que Jesús puede defenderse, pero no lo hizo. Y quiero traer un ejemplo de un personaje de la Biblia, o un héroe de la fe del Antiguo Testamento, que pudo tomar la justicia por sus manos, pero no la tomó. Sucede de que describe el primer libro de Samuel como David, después de haber sido perseguido, después de haber sido aniquilado, después de haber sido muchas veces, de haberse salvado del asesinato de Saúl contra su vida, David logró defenderse, logró huir de la muerte. David entonces se le dio la oportunidad y describe Samuel cómo David tuvo a Saúl en sus manos en aquella famosa cueva que usted sabe. Y entonces los hombres de David le dijeron: David, he aquí el que te dijo Jehová, y aquí que él entregó a tu enemigo en tus manos, y harás con él lo que te pareciere. ¿Y saben qué hizo David? Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Después de haber hecho esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y le dijo a sus hombres: guárdeme Jehová de hacer tal cosa a mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió a David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. En ese momento, David nos da una cátedra de fuerza de voluntad. Yo quiero que usted piense conmigo, ¿cuál era la capacidad, cuál era el poder que tenía David en ese momento? El poder de, número uno, eliminar a su enemigo. ¿Y quién no quiere eliminar a su enemigo?
¿Y quién no se siente con derecho de eliminar a su enemigo? ¿Y quién no se siente con la capacidad y con la fuerza de eliminar a su enemigo? David no solamente tuvo la capacidad de poder hacerlo, sino que también tuvo la capacidad y el poder de cobrárselas todas. El esperado momento de la venganza. Ese momento que tanto anhelamos usted y yo ante nuestros enemigos. El poder de decir, el poder de cobrar todos los maltratos, todas las injurias, todas las escapadas de muerte, el poder de cobrarnos todas las facturas que nuestros enemigos tienen. Pero David no solamente tenía esa capacidad en ese momento. David tenía la capacidad de, óigalo bien, de tomarse el reino en sus propias manos. Ese momento era el momento cumbre para David, en donde pasaba de ser un prófugo de muerte a entronarse y ser un rey. Yo quiero hacerle la pregunta a usted, y hagámonos la pregunta en esta hora. ¿Qué preferiría usted? ¿Seguir siendo un prófugo de muerte o tomar el reino por sus manos? Y que en ese momento suenen trompetas de que un rey, el nuevo rey. David tenía esa capacidad en ese momento. David tenía ese poder en ese momento. David tenía ese poder de tomar el reino bajo sus manos. Pero no solamente esa capacidad y ese poder tuvo David en ese momento. David tuvo la capacidad de terminar su propio martirio y sufrimiento. ¿Quién no quisiera terminar el sufrimiento de esta tierra causado por otra persona? ¿Quién no quisiera eliminar a sus enemigos? David tuvo la capacidad, tuvo el poder, tuvo la oportunidad de poder terminar su sufrimiento propio. Yo quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Qué haríamos usted y yo ante esa gran oportunidad de poder terminar con nuestro sufrimiento? Ese momento donde tenemos todas de ganar. David tuvo a Saúl ahí, frente a él, solo, como dicen, para darle. Ese momento, todas las capacidades y todo el poder estaban sobre David. Pero veamos qué fue lo que hizo David. David vio todas sus capacidades y le tembló la mano. Le tembló la mano. Porque mire lo que dijo David. Dijo David, se turbó su corazón y dijo, Jehová me guarde de hacer tal cosa con mi Señor. Jehová me guarde de hacer tal cosa con mi Señor. En ese momento David por supuestamente tembló porque sabía todas las capacidades y todo el poder que tenía en ese momento. El reinado era de él y todo eso estaba en sus manos. Pero David en ese momento, sabiendo que tenía todo eso, temblaba del miedo ante tomar todo ese poder y dijo, líbreme Jehová. Cuando dice líbreme Jehová es porque sus pensamientos y todas sus intenciones y todas sus capacidades de poder quieren echar a andar. La naturalidad, el ser, quiere echar a andar todas sus capacidades y todo su poder ante ese momento. Pero él dijo, líbreme Jehová de que yo toque al ungido. Y fue entonces como David nos demuestra, nos enseña cómo podemos salir librados ante un momento de mucha poder o de mucha capacidad. Esta noche decíamos la voluntad versus el poder. Y lo que nos enseña David y lo que nos enseña Jesús a nosotros como vida práctica está ahí. Decíamos, muchos de nosotros en la vida vamos a enfrentar momentos de capacidades y momentos de voluntad. Momentos de poder y momentos donde la voluntad tendrá que sobrepasar y sobresalir versus el poder. Usted y yo tenemos
esos momentos en la vida donde vamos a tener el poder de tomar la venganza en nuestras manos. Yo no sé qué es lo que te han hecho a ti. Yo no sé cuál es el odio que tú tienes. Yo no sé cuál sea la molestia, o yo no sé cuál sea el sufrimiento. Yo no sé cuál sea la situación en que tú estés pasando. Yo no sé cuál sea las dificultades que tú hayas pasado. Solo quiero decirte que David pasó peligros de muerte. David tuvo que ser un prófugo de muerte. David tuvo que quitarse lanzas para no morir. David tuvo que salir huyendo como un perro. Le dijo David a Saúl: ¿acaso mira que tú sigues a un pobre perro desamparado? David tuvo que haber sido maltratado y tuvo que pasar por un valle de muerte. Yo no sé cuál sea lo que tú y yo hayamos pasado o hayamos enfrentado, pero el momento vendrá donde tú y yo tendremos el poder, donde tú y tendremos la capacidad de poder hacer algo. Va a llegar el momento donde tú y yo vamos a poder tomar la justicia por nuestras manos. Va a llegar el momento donde tú vas a tener a Saúl. Va a llegar el momento donde tú vas a tener a Saúl enfrente tuyo. Llegará el momento donde tendrás a Pilato frente a tus ojos y tendrás todas las capacidades y tendrás todas las cartas para ganar. Tendrás los conectes, tendrás las personas indicadas, tendrás los números indicados, tendrás la plata necesaria, tendrás todas las capacidades y el poder para ejecutar tu venganza. Y ese momento va a ser decisivo para ti o para mí. Llegará el momento donde nosotros tendremos a Saúl, a nuestros enemigos, en nuestras manos. Llegará el momento donde tendremos a Pilato acusándonos injustamente. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar el poder en nuestras manos o vamos a tomar la fuerza de voluntad en nuestras manos? El poder, decíamos, esa capacidad de tomar la venganza en mis manos. Y la fuerza de voluntad es que, a pesar que tengo todas mis capacidades de poder tomar la justicia en mis manos, me abstengo de hacer eso. Proverbios capítulo 20, versículo 22 dice: no digas yo pagaré mal por mal, espera en el Señor y Él te salvará. El 24-29 de Proverbios dice: no digas como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice: mía es la venganza y la retribución. En esos momentos donde tú y yo vamos a tener la oportunidad de tomar la decisión de poder o fuerza de voluntad, ¿qué vamos a hacer? Tú tienes ahora el poder y tienes la fuerza de voluntad. ¿Qué vamos a hacer ante estos momentos como lo tuvo David? David salió librado de esta prueba, que el mismo Saúl reconoció la valentía de David y le dijo: Saúl, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién? Se pregunta Saúl. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? ¿Quién hará eso? ¿Quién va a poder tener esa capacidad de abstenerse de poder hacer algo? ¿Quién va a tener esa fuerza de voluntad de poder hacerlo? Saúl le pregunta y le dice: ¿quién tendrá su enemigo y no finalizará con su martirio y con su enemigo? Saúl entonces reconoce la fuerza de voluntad de David. David posteriormente, gracias a que salió libre de esta prueba, del poder
versus la voluntad, Dios entregó el reino en sus manos. Y David entonces pudo pasar este momento. Esta noche quiero que tú y yo pensemos. Vendrán a nuestra vida momentos como los de David, momentos como los de Jesús. Vendrán esos momentos en donde tú y yo vamos a tener el poder y la fuerza de voluntad. Y la decisión será nuestra en tomar la espada y terminar con Saúl, o abstenernos como lo hizo Jesús. Pilato entonces interrogó a Jesús y le dijo: mira, ¿por qué no te defiendes? ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Están los ancianos, están los sacerdotes y todos testifican en contra de ti. Defiéndete, saca tus capacidades, saca tu poder, defiéndete. Y en ese momento Jesús, decíamos, todas sus capacidades pudieron salir. Pero Jesús nos impresiona con su respuesta. No solo nos impresiona a nosotros, sino que el mismo Pilato se quedó impresionado de cómo reaccionó Jesús. Pero Jesús, describe el 14 del 27, no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Imagínate la respuesta de Jesús en ese momento. Decíamos, sus capacidades pudieron haber sido llamar una legión de ángeles, llamar a todo un arsenal. Pero Jesús en ese momento se negó el derecho a defenderse. La fuerza de voluntad de Jesús fue callar y negó su derecho a defenderse. Dejó de hacer algo. La voluntad es poder hacer algo y no hacerlo. Jesús dejó de defenderse y no lo hizo. Y en ese momento Jesús nos demuestra cómo la fuerza de voluntad cambia vidas. Y cómo la fuerza de voluntad en ese momento demostró, y con esa fuerza de voluntad nos compró a usted y a mí. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús tuvo capacidades en esta tierra. Jesús puede sanarnos, Jesús puede liberarnos, Jesús puede hacer muchas cosas. Jesús puede restaurar nuestras vidas enfermas, Jesús puede darnos trabajo, Jesús nos puede dar una vida nueva, Jesús nos puede dar cosas materiales, Jesús nos puede dar todo lo que nosotros pidamos. Pero lo que aprendemos de Jesús en esta noche es la fuerza de voluntad de Jesús, que esa tiene un valor diferente o mayor a sus capacidades. La fuerza de voluntad de Jesús es que gracias a su fuerza de voluntad, usted y yo no hemos sido condenados. Gracias a la fuerza de voluntad de Jesús, a abstenerse, a la capacidad de poder llamar ángeles, de poder defenderse ante las falsas acusaciones, Jesús nos enseña a usted y a mí el poder y la fuerza de voluntad. Jesús nos enseña sus capacidades, por un lado, y por el otro lado, su fuerza de voluntad. Esta noche, yo no sé cuál sea tus capacidades, pero quisiera describirte algunas de ellas. Jesús en una ocasión les dijo a los discípulos: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, Jesús nos dice a usted y me dice a mí, niéguese a sus capacidades, niéguese a lo que usted puede hacer, porque eso es lo que impresiona a Jesús. A Jesús no le impresiona las capacidades de sanidades que nosotros podamos hacer. A Jesús no le impresiona la capacidad de lo que nosotros podamos dar teniendo. A Jesús no le impresiona las grandes ofrendas. A Jesús no le impresiona las capacidades o lo que nosotros se nos facilite hacer. A Jesús lo que le impresiona es el poder de voluntad. El que podamos nosotros tomar la venganza por nuestras manos y nos abstengamos. El que cuando te estén acusando a ti falsamente, tú en vez de defenderte, tú calles ante el falso testimonio, ante la falsa acusación. El que ante la capacidad que tú y yo tengamos de poder disponer de nuestro tiempo, energía, fuerza, capacidades humanas para este sistema o para este mundo, que nosotros nos abstengamos de todas esas capacidades y ocupemos una fuerza de voluntad y nos abstengamos de eso. Jesús entonces le impresiona la capacidad que tú tienes, esa capacidad que tú tienes ahorita mismo de atender esa llamada e irte a hacer el pecado que tú puedes hacer. Jesús nos dio la libertad a nosotros de poder decidir. A Israel le insistió una y otra vez y le dejó a su voluntad, a su fuerza de voluntad de decidir por Dios. Jesús no quiere entonces personas que estén a la fuerza con Él. Jesús lo que quiere son personas que tienen la opción, que tienen la capacidad de poder pecar, pero que no lo hacen. Jesús entonces quiere esas personas que tienen la opción, como lo hizo Él, de poder llamar ángeles para que lo defendieran, pero no lo hacen. Jesús quiere ver en nosotros que nosotros tenemos la capacidad, tenemos el dinero para defendernos, para demandar a la persona que nos está demandando. Tenemos la capacidad para poder ir al Ministerio de Trabajo para acusar a un patrono injusto. Tenemos la capacidad para ir a un juez y decirle lo que están haciendo mal en contra de nosotros. Tenemos la capacidad o el recurso económico para aniquilar a nuestra competencia. Tenemos la capacidad para tomar la venganza con nuestras manos. Y eso ya lo sabemos. Y eso están ahí, esas capacidades. Tú las podrás tener y yo las podré tener. Pero lo que quiere Jesús de nosotros es la fuerza de voluntad. Que en ese momento que te estén acusando, tengas esa fuerza de voluntad de poder cerrarte la boca, como lo hizo Jesús. Jesús lo que quiere es que ante ese momento de injuria, tú puedas cerrar la boca y poder dejarle la justicia en manos de Dios. Jesús quiere que cuando tengas a tu enemigo enfrente, a Saúl enfrente, y tengas toda la espada, y tengas a Saúl postrado, Jesús lo que quiere de nosotros es que tengamos la fuerza de voluntad, las agallas, y que temblemos en ese momento, porque no estamos diciendo que no somos hombres, y que en ese momento clamemos como hizo David, y que digamos, líbreme Jehová de tocar al ungido. Jesús lo que quiere entonces es que tengamos la fuerza de voluntad, que a pesar que sepamos el error de nuestro prójimo, callemos ante el error de nuestro prójimo. Jesús lo que quiere entonces es que tengamos la fuerza de voluntad, que a pesar que tengamos las debilidades, veamos las debilidades de nuestro hermano, podamos tener la fuerza de voluntad de guardar nuestra lengua. Jesús lo que quiere entonces es la fuerza de voluntad que Él nos enseñó cuando estuvo enfrente de Pilato. Jesús describe uno de los evangelios cómo fue llamado para ser bofeteado, cómo fue llamado, traído a este mundo para ser vituperado. El evangelio describe cómo Jesús fue traído a este lugar para ser condenado a muerte. Mateo 20:18 dice, y he aquí
que el Hijo del Hombre será entregado a todos los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que sea, escuche esto, escarnecido, azotado y crucificado. Escarnecido, azotado y crucificado. Jesús fue traído a esta tierra para ser escarnecido, azotado y crucificado. Y cuando estaba enfrente a Pilato fue abofeteado, fue escarnecido, fue azotado y finalmente fue crucificado. Y en todo este momento Jesús tuvo la capacidad de poder defenderse. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Marcos 14:36 dice que Jesús dijo: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Jesús entonces tenía las capacidades de hacerlo. Jesús le dice al Padre: tú tienes todas las capacidades, pero la fuerza de voluntad que estoy ejerciendo en este momento es que yo no quiero que se me haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Tú y yo seremos escarnecidos, tú y yo seremos vituperados, tú y yo seremos azotados, tú y yo seremos señalados injustamente, como lo fue Jesús muchas veces. Pero Jesús nos llama a que podamos tener fuerza de voluntad ante las acusaciones. Jesús nos llama para que usted y yo podamos vivir una vida con fuerza de voluntad y digamos como dijo David: líbreme de Jehová de tocar al ungido de Jehová. Las capacidades que usted y yo decíamos, tenemos la capacidad, nosotros tenemos la capacidad de poder decidir. Usted ahorita puede tomar su carro e irse a tomar las cervezas que usted quería irse a tomar. Usted ahorita puede irse a la cervecería con los amigos que le están escribiendo. Usted puede atender ahorita la fornicación que le están diciendo que haga. Usted tiene esa capacidad, lo puede hacer, tiene esa facultad en este momento. Usted puede ir en este momento a postear, a declarar la injusticia de su enemigo. Usted puede ir a hacer el letrero y a reclamar sus derechos. Usted tiene esa capacidad de hacerlo. Tiene todo su derecho y tiene todo el escenario listo para poderlo hacer. Y usted puede ir a levantar pancartas, lo que quiera hacer, lo puede hacer. Usted tiene esa capacidad de hacerlo. Usted tiene la capacidad de poder ir a vengar la muerte de su hermano en este momento, esa muerte que tú estás ahí en tu corazón y que no te deja en paz. Tú puedes hacerlo. Tú puedes ir a vengar esa muerte. Tú puedes ir a matar la reputación de tu hermano en este momento. Lo puedes hacer. Puedes publicar lo que quieras, puedes decir lo que quieras, lo puedes hacer y tienes esa capacidad de hacerlo. Tú puedes en este momento ir y eliminar a tu Saúl. Lo puedes hacer y tienes la capacidad de hacerlo. Pero la pregunta es, ¿qué decisión vamos a tomar esta noche? ¿Vas a tomar la decisión de poder o de fuerza de voluntad? ¿Vamos a tomar la decisión de poder eliminar a nuestros enemigos? ¿De poder tomar la justicia por nuestras manos? ¿O la fuerza de voluntad de Jesús, que le dijo Pilato: mira, te están acusando todos, no vas a decir nada? Y poder callarse en ese momento. Qué fuerza de voluntad, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros cuando nos señalan un errorcito y nos dicen: hey, eso está malo? Y cómo salimos instantáneamente a defendernos y a decir: no, es que esto está bien. Esa fuerza de voluntad es la que Jesús quiere de parte de sus hijos. Ese momento en donde tú tienes todas las cartas a favor tuyo para eliminar a tu enemigo. Pero tú tienes la fuerza de voluntad que tuvo Jesús. Todas esas capacidades las tenemos nosotros. Esa capacidad de poder ir a pecar, y tú puedes ir en este momento.
Tú estás ahí probablemente con el teléfono y te tiembla la mano para ir a hacer lo que vas a ir a hacer. Y ya está, y no estás pensando acá, sino que ya estás pensando en lo que vas a ir a hacer. Y tienes esa capacidad. Y lo puedes hacer. Y todas las condiciones están para que puedas ir a hacer lo que ya pensaste hacer. Pero Jesús lo que quiere es que en esta noche tú digas como David: líbreme Jehová de tocar el ungido. Líbreme Jehová de hacer este pecado y ofender a Dios. Lo que Dios quiere en esta noche no quiere demostraciones de capacidades. Dios no quiere demostraciones de nuestras capacidades. Dios lo que quiere son demostraciones de fuerza de voluntad, de personas débiles como tú y como yo, que se abstienen de hacer algo, que se detienen ante el pecado. Que así como José estuvo a punto de cometer la fornicación ante esa mujer, se regresen. Jesús lo que quiere en esta hora es que tú y yo nos abstengamos de poder hacer ese pecado que estamos a punto de cometer. Jesús lo que quiere es que tú y yo nos abstengamos del poder hacer ese pecado, del poder hacer eso que estamos a punto de hacer, de poder tomar la justicia por nuestras manos. Jesús en esta noche nos enseña y nos dice: hey, cuando Pilato me acusó, cuando los sacerdotes me injuriaban, cuando todos decían que yo era injusto, ¿sabes lo que hice yo? Me cerré la boca. No dije ni una palabra. ¿Y sabes qué nos dice Jesús a ti y a mí? Eso es lo menos que yo esperaría de ti. Esta noche Jesús nos da un ejemplo y nos da una cátedra de fuerza de voluntad versus el poder. La fuerza de voluntad de Jesús fue gracias a esa fuerza de voluntad de Jesús que tú y yo en esta noche podemos gozar de salvación eterna. Quiera Dios que en la situación que usted y yo estemos, en la situación que usted y yo vayamos a enfrentar, nosotros podamos abstenernos de poder hacer lo que podemos hacer. Quiera Dios que nosotros en ese momento de debilidad, que temblemos como David temblaba con la espada para matar a Saúl, nosotros podamos temblar y arrodillarnos en ese momento y pedirle perdón a Dios por lo que quisimos hacer. Quiera Dios que usted y yo podamos irnos en muchas ocasiones por la fuerza de voluntad y que podamos pasar así como David pasó su examen de fuerza de voluntad y que podamos, como Jesús nos enseñó, a tomar la fuerza de voluntad antes que el poder. Yo quiero que en esta noche tú, si yo no sé cuál sea o el poder que tú tengas, el poder hacer algo, yo no sé cuál sea, pero esta noche lo que Dios quiere es que decidas entre poder y fuerza de voluntad. Y lo que Jesús te dice y lo que Dios te dice en esta noche es lo siguiente: prefiero que me muestres tu fuerza de voluntad. Me gusta que me muestres tu fuerza de voluntad. Me gusta que tiembles ante el pecado y que no lo hagas. Me gusta y me impresiona que estés a punto de tomar la venganza en tus manos y no la hagas. Y eso agrada a Dios. Jesús en esta noche nos dice: la capacidad la tienes y la fuerza de voluntad está ahí. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer tú y yo? Cierra tus ojos ahí en tu lugar y vamos a orar a Dios. Dile en esta noche: Señor Jesús, sé, Dios, que somos personas débiles. Señor, somos personas débiles ante tanto poder y ante tanta capacidad que tú nos has dado. Señor, en esta hora queremos ponerte nuestras capacidades en tus manos. Señor, queremos que tú gobiernes nuestra vida y que todas nuestras capacidades
que todas nuestras oportunidades y que todo lo que nosotros podamos hacer, lo dejemos de hacer, Señor, si eso no te agrada. Señor, hemos aprendido que tú en ese momento, cuando estuviste ante Pilato, pudiste haber llamado legiones de ángeles. Tu capacidad era eso y mucho más, pero no lo hiciste. Señor, en esta hora, ahí en su lugar, digámosle, te pedimos perdón, Señor, porque hemos tenido la capacidad, Señor. Hemos tenido el poder de poder defendernos y lo hemos hecho muchas veces, Señor. No hemos dejado la justicia en tus manos, sino que hemos tomado la espada y hemos matado nosotros a nuestros saúles, a nuestros enemigos. Señor, te pido en esta hora que tú nos des la fuerza de voluntad que tú tuviste en ese momento. Esa fuerza de voluntad que tuviste ante Pilato, Señor. Esa fuerza de voluntad que tuviste ante los sacerdotes. Esa fuerza de voluntad que tuviste ante las bofetadas. Esa fuerza de voluntad que tuviste ante las azotes, Señor. Esa fuerza de voluntad que nos hizo libres y que nos libró de nuestra culpa, Señor. Te pedimos, Dios, que podamos asemejarnos, que podamos, Señor, a la medida de lo posible, acercarnos más, Señor, a la fuerza de voluntad antes que al poder. Señor, en esta hora te pedimos fuerza de voluntad, Señor. Ahí en tu lugar dile, Señor, Señor, yo quiero fuerza de voluntad para poder, Señor, dejar de hacer lo que puedo hacer, Señor. He aprendido en esta noche que dejando de hacer lo que puedo hacer es como yo te agrado a ti, Señor. Dejando de hacer, dejando de tomar la justicia por mis manos, dejando de hacer el pecado que puedo hacer, Señor. Dejando de tomar las decisiones que Señor, que no te agradan. Señor, de esa manera te agrado. En el nombre de Jesús.